Lo que estabas escuchando del otro lado se llaman Fabulosos Cadillacs, del otro lado del aeropuerto con 2 minutos. En distintas versiones que tenemos para cuando no estamos al aire, pasamos música que nos gusta a nosotros, básicamente. Somos varios haciendo eso mismo, de pasar música que nos gusta a nosotros. Estamos en comunicación telefónica en este momento con José María Ligarribay. Cuesta un montón encontrar fotos de José María. Creo que parte de eso tiene que ver con su anterior trabajo en la CIDE o en la AFI. Anterior de eso como agente secreto 007. ¿Cómo estás? Buena de Tras la Sierra Independiente. Hacemos algunas cosas con humor, así que no te lo tomes muy en serio. ¿Cómo estás? Buenas tardes, José María. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No, también tengo ese mismo humor, porque digo, por ahí van a decir que vengo de la Cuba de Fidel, ahí me están financiando de la Cuba de Fidel, un agente encubierto de la Cuba socialista. Muy buenas tardes a todos, un ¿Qué, placer. qué poco ojo comercial si andamos negociando con la Cuba de Fidel? Y capaz que tenemos el ojo en otro lado, un poco más idealista, van a decir algunos. De... Bueno, un poquito al aire también, porque mucho no te conozco, conozco tu laburo más que a vos, así que me parecía re lindo también saberlo al aire, ¿no? ¿Qué onda tras la Sierra Independiente? ¿Qué es? ¿De dónde venís vos? ¿Y qué querés hacer? Uf, qué preguntas tan complicadas. Bueno, soy nacido en Villa Dolores, por supuesto, como muchos transerranos, tuvo un tiempo entre yendo y viniendo entre lo que hace la capital provincial, más que estamos hablando, ¿no?, de Córdoba capital, donde busqué, mejor dicho, no hablar en tercera persona, mi formación. Luego seguí con todo lo que es la informática, yo soy del área de ciencias sociales, y comencé a incursionar 4 años y pico, casi 5, en lo que son los medios tradicionales de aquí de Villa Dolores. Y bueno, con mi salida decidí incursionar un poquito en lo que era el mundo digital, diciendo un poco qué es aquello que pienso y también analizando la noticia, ¿no? Este paradigma, ¿no?, que nos enseñan por ahí de responder las 5W, venido del inglés, cuándo, quién, cómo, qué, sino también desmenuzar un poco y por qué no también agregar la opinión, porque pienso que en las sociedades democráticas el periodismo también tiene que ser un poco crítico e investigar en relación al poder. Creo que es ese el sentido de la prensa libre, y para eso fue tanto el esfuerzo que se puso en nuestro país, y precisamente desde podemos hablar Walsh hasta Mariano Moreno y tantos otros hombres y mujeres, por supuesto, para que el periodismo pueda ser libre y crítico de los poderes de turno, pero también saber reconocer cuando las cosas están bien. Fua. ¿Y cómo te llevas en este tiempo en donde todo, y más en esa ciudad, yo lo digo porque todavía miro desde los conurbanos de la ciudad de Villa Dolores, toda esa grieta, ¿no?, de la cual se habla tanto, en donde todos hablan por boca de otros sería. ¿Cómo te has ido llevando vos este tiempo con eso? Sin duda que ha sido complicado, por ahí uno no puede tener, digamos, la periodicidad que podría querer tener dedicándose de lleno. Esto me remite a, no me voy a comparar, ¿no?, pero a Sartre, al filósofo. Una vez le decían a Jean-Paul Sartre: "Sí, usted no estuvo en tal evento", y si la verdad que no, porque yo vivo en un estado francés del tipo capitalista donde tengo que trabajar para hacer lo que me gusta. O sea, yo tengo que trabajar de otra cosa como docente para poder hacer lo que a mí me gusta, que bueno, es esto de la prensa. Entonces por ahí tengo eso, que no tengo la periodicidad, y sí, cuesta un poco porque por ahí se han construido, lo hemos construido, ¿no?, la sociedad transerrana, personajes que pueden llegar a ser cuasi intocables, y creo que en una sociedad democrática y pluralista no puede haber personajes que sean intocables. Todo tiene que pasar por una matriz de crítica constructiva en virtud de mejorar, y creo que me rememora un episodio de Los Simpsons que se utilizó también para graficar en su momento la ley de medios, en donde Lisa decide combatir con un gran monopolio mediático haciendo su propio medio con su imprenta muy casera, y después se da con que todos los ciudadanos empezaban a hacer imprentas muy caseras y llevar sus ideas a la prensa. Digo, hoy con los medios, con la digital, está muy al alcance de la mano, y sería muy prolífero que más gente se anime a
decir lo que piensas. Después, bueno, se verá si es o no periodismo, si encaja o no dentro de algún género narrativo en particular, pero creo que por ahí empezamos, por decir qué pensamos y buscar consensos en relación a eso. Sí. ¿Cuánto, bueno, uno sigue tras la Sierra Independiente, ve algunos análisis ahí muy variados? Vos hacés como una mirada medio internacional, pero al mismo tiempo tenés una mirada nacional, publicás encuestas nacionales, pero al mismo tiempo cada tanto tirás algún informe o alguna noticia o alguna opinión tipo editorial de política o sociedad en Villa Dolores. ¿Cómo, desde tu laburo ahí, desde tu experiencia y de ese recorrido, cómo estás viendo el periodismo hoy, no solo en Villa Dolores, sino en Tras la Sierra en general? Y esto te lo pregunto pensando también en esto que me decías hace un rato cuando producíamos esta nota, de que te consideras un nativo digital, ¿no? Entonces te lo pregunto como desde tu mirada del nativo digital, ¿qué estás viendo que pasa hoy dentro del mapa periodístico de medios de Villa Dolores y de Tras la Sierra? Bueno, particularmente una aclaración que por eso llama a la confusión. Independiente significa que no recibe nada de ningún estado, gobierno o partido político. Eso significa, lo cual no lleva implícito, que esta es otra cuestión, esta tan llamada neutralidad periodística de narrar como si uno fuera ajeno. Eso creo que es imposible, porque en realidad todos tenemos una ideología, remontándonos a Gramsci, sea la del sentido común, que es una ideología naturalizada, o algún tipo de ideología propia y disruptiva. Hecha esa aclaración, sí, a veces hay análisis de opinión, notas de opinión que claramente son subjetivas, y creo que no todo, pero en general se ha tomado, sobre todo en Tras la Sierra, ese estilo de periodismo BBC o BBC en español, en donde todo tiene que ser neutral y no tengo que opinar. Y en realidad no termina siendo neutral, porque a ver, si voy y le pregunto al poder y replico acríticamente lo que dice el poder, estoy siendo un difusor de la ideología dominante en términos de del italiano Antonio Gramsci. Entonces noto eso como la búsqueda de esta neutralidad, pero también por ahí un poco de temor de qué me dirá fulano de tal. Entonces digo, vamos a hacer prensa pensando en qué nos va a decir el poder y la élite, o qué nos van a decir por ahí los sectores más desprotegidos, que justamente son los que más les cuesta tener una voz. Y por ejemplo, esto no ocurre tanto en Villa Dolores, pero sí mayoritariamente en Córdoba, que recuerdo que había un corte de una calle o de una arteria. Y la prensa iba porque estaba el corte y se ponía a ver los problemas del corte. Y no que, por ejemplo, el barrio hacía 4 días que estaba sin energía eléctrica, el centro de salud sin energía eléctrica, había gente electrodependiente. Digo, entonces, ¿qué papel jugamos los medios y qué elegimos mostrar y cómo lo mostramos? ¿Eso está atado a lo que se quiere consumir también desde medios? Y ahí te vuelvo a llevar o a preguntar desde lo digital, ¿cómo estabas viendo vos Tras la Sierra desde lo digital? También, sobre todo pensando en que nosotros estamos haciendo nuestros primeros palotes en esto de la comunicación digital y entablados en esto mismo de poder empezar a hacer algunos streaming y eso, y notamos como que no dejamos de ser en Las Rosas quizá un poco más, pero Villa Dolores es una ciudad-pueblo, ¿no? Que está muy atento a la mirada de los otros. ¿Cómo lidiaste con eso? O sea, fueron muchas preguntas en la misma, pero ¿cómo estás viendo vos el periodismo en Tras la Sierra desde lo digital? ¿Y cómo lidias vos con eso desde lo digital, que llega a todos lados y a ninguno, porque no deja de ser redes sociales, con la mirada de los otros? Dos lidias. Sí, fue lo que hablamos fuera de aire, esto de ser, que lo hablaste también en el aire, esto de ser nativo digital o digital. Hoy los medios tradicionales de Tras la Sierra se han vuelto digitales en gran mayoría, en la medida que eran medios tradicionales que migraron a lo digital. Los nativos digital son aquellos que hemos nacido en el ciberespacio. Eso digo, creo que es la primera diferencia. Sí. La segunda pregunta, que se me fue un poquito. No, esto de que la mirada de los otros es fuerte en términos de los pueblos, de las ciudades o de los pueblos-ciudad, como Villa Dolores. ¿Cómo lidiaste con eso a la hora de empezar a publicar sobre el poder, cuando el poder durante tantos años en Villa Dolores fue muy intenso? Y ahí después de ahí te pregunto de las últimas notas que publicaste. Fue complicado porque en realidad
uno no puede decir que la pasó bien, no creo que haya una metodología que te pueda decir es este el camino para enfrentarlo, porque en realidad uno se va enfrentando como a distintas barreras por parte de los poderes hegemónicos, si se quiere, que existen tras la sierra. Entonces no hay una fórmula única, porque hay problemas diversos, pero a su vez también existe un público ya mucho más abierto, que un sujeto casi globalizado, en el buen sentido de la palabra, no de la imposición cultural, que empieza a consumir otro tipo de noticias y a preguntarse, che, pero las cosas no podrían ser de otra forma, porque si vamos 30 o 40 años atrás, era radio, televisión, y era lo que nos decían un par de canales. En cambio hoy, si uno, digamos, quien quiere, tiene la posibilidad de escuchar muchas voces, inclusive buscar qué ocurre en localidades como Villa Dolores o como Villa de la Rosa, similares, qué ocurre y qué hacen, por ejemplo, el poder y la prensa. Entonces eso democratizó, y hay un público que está atento a esas otras miradas, pero de todos modos sí he notado que por ahí cuesta escapar un poco a la grieta. Por ejemplo, algo meramente informativo, ¿no? Republicar, que escuchaba acá las medidas de Sergio Massa. Estoy hablando nada más de meramente informativo, y de repente, sos kirchnerista. No necesariamente, digo, pero estas cuestiones de la necesidad de etiquetar dentro de esta grieta, que también, es fomentada por distintos sectores económicos concentrados, que tiene cierta conveniencia esto de fomentar grietas, cuando en realidad creo que no debería de haberlas, pero pareciera que las existen, y sobre todo en estas localidades en donde decimos nos conocemos todos. ¿Dónde está el poder en Tras la Sierra? Qué pregunta. En realidad, diría Foucault, el poder no se tiene, se ejerce. Creo que hay un sector que históricamente, tanto en Villa Dolores como en otras localidades, que ha detentado la fuerza económica. Y esos sectores han podido, a lo largo de la historia, seguir influyendo tanto en la política como en la economía. Y esto no es algo, y acá vuelvo con esto que marcabas bien, que por ahí tengo cosas nacionales, internacionales y locales. Esto no escapa a la lógica internacional, porque en realidad quienes tienen y detentan dinero, las familias más ricas, pueden influir en los procesos sociales a lo largo de la historia, por generaciones. Y acá vamos a derrumbar un mito, de la meritocracia. ¿Alguien ha visto un hijo, por ejemplo, de un rico que por ahí no le va tan bien en los estudios, derrumbarse? No es común, porque pueden apuntalarlo para que mejore. En cambio, los hijos que por ahí no hemos tenido la posibilidad de ser ricos, sí, nos va mal en ese ámbito escolar, no tenemos las posibilidades de tener otros incentivos como maestros particulares y todo. Entonces la hegemonía se puede manifestar desde lo económico a lo político. Entonces sí, yo creo que hay sectores en Villa Dolores muy, muy concentrados que manejan, por ejemplo, lo que es el agro y la producción agrícola. Sí, sí. ¿Sabes a dónde me llevaba todo cuando vos tratabas de sintetizar de alguna manera dónde está el poder? A que probablemente haya un modelo muy aristocrático todavía, aunque no se note en las ciudades, que son los que de alguna manera van definiendo o poniendo las caras de aprobado o desaprobado a las distintas gestiones en las instituciones fuertes que hay en la ciudad, ¿no? Una es la municipalidad y otra es la cooperativa SEMDO. A propósito de lo que publicás, que siempre estoy viendo ahí, que o estás publicando algo de lo que sucede en las dos instituciones más grandes de la ciudad. ¿Hay como una aristocracia ahí subterránea que maneja hilos? Tal cual. Sí, de hecho yo lo que logro ver es una estructura cuasi feudal, si nos ponemos a ver, porque tenemos por un lado la administración pública, que goza de ciertos privilegios que el resto de los trabajadores informales no, y por el otro, que digamos sería la famosa burocracia propia de los estados, y luego un sector marcadamente terrateniente. No hay una industria incipiente que dé, digamos, una clase trabajadora proletaria en sentidos marxistas. Entonces, y sí. No, aprovecho ahí para pararte ahí un segundito. Entonces, la puja de intereses, ¿en qué contexto se da en una ciudad como Villa Dolores? ¿Hay instancias de puja de intereses, de derechos adquiridos o de lucha por derechos?
Sí, por supuesto que lo hay. El tema es que hay, creo, un silencio por miedo. A ver, es un lugar donde no hay prácticamente puesto de trabajo fijo, salvo el empleo público. Entonces, hablar de determinada cosa puede llevar a que se pierda ese pequeño ingreso. Entonces, creo que la puja silenciosa es por tener fuentes de trabajo dignas y que permitan por lo menos vivir en libertad y tranquilidad. Creo que por ahí es la puja de derechos más fundamental. Este tema de la libertad de poder decir lo que se piensa sin temor a, bueno, mira, de acá no vas, yo estoy con tal y tal. Creo que por ahí pasa. Por supuesto que hay una puja de derechos, quizás no tan manifiesta, pero sí, digo, las cuestiones cuando hay tanta desigualdad como la hay en Argentina, y más que acá no es ajeno tras la sierra, hay una constante puja de derechos. Y con esto no quiero decir que tenga que ser todos iguales, sino por lo menos llegar a lo básico. Y nuestros departamentos, tanto Minas, Pocho, San Alberto y San Javier, muestran índices de necesidades básicas y satisfechos muy altos. Sí, tal cual. Llevándote a la actualidad, muy actual, acabas de publicar algunas notas vinculadas a la SEMDO, a la cooperativa SEMDO. Nosotros hablamos con Pepe Fernández 2 veces ya. Yo vengo mucho de ese palo, del palo del cooperativismo y del tercer sector, como se lo reconoce la economía social, solidaria, popular, en ese marco dentro del INAES. Y me llama la atención con agrado, y se lo he dicho a él mismo también, cómo hay una búsqueda de recuperar ciertos valores cooperativos, por lo menos desde la oratoria, desde el debate. Pero después entras vos y me publicás cosas en contra, o cosas así como medio turbias, y digo, uy, la puta madre, vamos a hablar con José María, y que me cuente un poco de qué va todas estas denuncias que están publicadas entre la Sierra Independiente con la SEMDO. No, sí, por supuesto. A ver, creo que hay un interés de volver al cooperativismo, revivir lo que son los valores cooperativos, esto que bien denominás el tercer sector. Creo que ese discurso es bueno, pero no hay que quedarse solo en lo meramente discursivo. Creo que las cooperativas son una herramienta fundamental para lo que hace a la democratización de los ingresos, pero puntualmente lo que se dio acá fue que se echó a una mujer porque trabajaba en lo que es los servicios sociales, más precisamente en Sepelio, brindó el servicio de Sepelio a una persona que no había estado pagando y se lo dio de forma gratuita. Por este motivo la echan. Pero esta persona que fallece tenía un vínculo muy cercano con alguien del directorio, con alguien de los altos cargos que actualmente ocupan la cooperativa. Conclusión, que esta mujer es desvinculada de su trabajo, luego es vuelta a incorporar, se le paga una suma millonaria que sale digamos, de los asociados de la cooperativa SEMDO, y además SEMDO también, bueno, se hace cargo de el abogado de esta otra persona, como de las costas procesales. Entonces uno dice, para un poco, me parece que lo terminan absorbiendo todos los socios en una situación poco transparente, porque la echás, la volvés a tomar, está esta situación de vínculo familiar que no digo que haya sido algo hecho adrede, pero deja ese halo de misterio y de duda. Ah, bien, la causa entonces va así, despedida con causa supuestamente, después vuelta a reincorporar, corregida este despido. Hurgando y preguntando vos un poco, te encontrás con que son familiares del nuevo Consejo de Administración y la vuelven a tomar. En el medio hay un resarcimiento por este despido. Claro, y el resarcimiento económico es prácticamente el mismo monto de la indemnización, porque en este caso la despiden con causa, no le correspondería indemnización. O sea, debe haber algo ahí seguramente en términos legales de pagar la indemnización y volver a tomarla sin antigüedad, ¿no? No, hubo un acuerdo, lo que hubo fue un acuerdo en donde la cooperativa se compromete al pago de esto, de un monto compensatorio que es prácticamente idéntico a lo que le correspondería por indemnización. Le pagan el abogado, pagan las costas judiciales y la vuelven a tomar en la misma categoría de la cual se la había sacado, en el mes de enero aproximadamente. Entonces uno dice, ¿para qué este tipo de movimientos que después terminan saliéndonos tan caro a los asociados? Sí. ¿Y qué te dicen de la cooperativa? ¿Para qué este tipo de movimientos? Hasta el momento no se ha comentado nada, no se ha dicho nada, han salido en distintos medios a hablar tanto los que eran de la anterior conducción, que tengo entendido que han hecho sus presentaciones en sede judicial, como también
de otras listas opositoras a SEMDO. En este caso mi postura es, bueno, a ver, escuchar cuál es la explicación oficial que se da en relación a esto, que se volvió de público conocimiento mediante las redes sociales, en donde el acuerdo corrió por WhatsApp como pan caliente. Mirá vos. Bueno, tremendo lo que pasa también con eso. José María, muchas gracias, che, por el contacto, por charlar un ratito con nosotros y nada, agradecerte y seguimos en contacto. Gracias a ustedes, quedo a la orden y que tengan una hermosa tarde y bueno, y una gran semana. Igualmente, igualmente. José María, de Tras la Sierra Independiente, Larrigaboy, ¿no? Es como Ligarribay. Ligarribay. ¿De dónde viene Ligarribay? Hola, hola. Ah, ya nos cortó. Ya se cortó. Bueno, José María Ligarribay del otro lado estaba en comunicación con nosotros. Para la próxima le vamos a preguntar ahí de dónde viene el Ligarribay. Bueno, un poco información de todos lados, de todos los estilos. Nosotros vamos y venimos. Ahí venimos.